Hola a todos, ¿cómo andan? Este es nuestro canal Una pareja en Europa. Nosotros somos Jessica y Matías. Y bueno, hoy vamos a tratar otro de los temas. Este es nuestro segundo video. Si les gusta nuestro contenido, lo pueden compartir. Bueno, y después también esperamos sus comentarios para que nos digan qué quieren saber ustedes acerca de lo que es una pareja a distancia, acerca de cómo es vivir en Europa, cómo es tener un proyecto en pareja para emigrar, entre otras cuestiones que ustedes quieran tratar, nos pueden hacer los comentarios y también pueden activar la campana para que les avise sobre los próximos videos que vamos a estar haciendo. Bueno, hoy tenemos un tema porque, para ponerlos un poco en contexto, el domingo hubo elecciones generales en Argentina. eh, y bueno, digamos, quedaron dos fuerzas políticas que van hacia el próximo paso, que es el balotaje. Y bueno, digamos, se vieron en esas elecciones toda una cuestión social. Entonces eso me hizo pensar y decir, bueno, ponen 5 puntos, como para no hacerlo, digamos, para que no haya, digamos, tantos puntos y quede todo como concentrado en estos 5 temas que para mí son los principales eh, que muchas personas, digamos, nos cuentan acerca de por qué quieren emigrar de Argentina o inclusive de en otros países de Latinoamérica. Eh, bueno, si te parece, Linda, empezamos con el primer punto. Dale. Bueno, el primer punto es, nosotros estuvimos debatiendo acerca de esto y decidimos poner la inseguridad. ¿Y por qué la inseguridad? Bueno, yo creo que yo soy de fines de los años 80, digamos, yo nací a fines de los años 80, digamos, mi infancia y mi adolescencia la pasé en los 90, que dicho sea de paso, entre paréntesis, para mí no hubo mejor década que la de los 90 por el tema de la música y otras cosas, muchos me entenderán que son más o menos de mi edad. Pero bueno, yo me crié en un barrio en donde, digamos, a fines de los 80 la gente podía, andaba en bicicleta tranquilamente, se podía andar de noche, las familias iban a las heladerías a la noche, durante el verano, la gente salía a tomar un poco de aire fresco a la vereda en el verano. Y a medida que pasó el tiempo, yo percibí que se fueron perdiendo esas libertades por el tema de uno de los puntos principales, la inseguridad, ¿no? Es decir, digamos, en el barrio donde yo vivía, uno empezaba a escuchar a fines de los 90. Creo que esto tiene que ver un poco con el contexto socioeconómico también, en donde ya había varias generaciones que, digamos, a lo largo de todas las crisis económicas en Argentina se fueron quedando sin trabajo. Entonces, bueno, se empezaba a notar, digamos, algo de inseguridad en las calles, ¿no? Que robaban comercios, que ya había delitos mucho más violentos que los que había, digamos, a fines de los 80, porque a fines de los 80 por ahí, digamos, hasta es como que, digamos, se decía que hasta los delincuentes tenían códigos porque, por ejemplo, no te robaban la alianza. Por ejemplo, a mi viejo le habían robado, pero esto era a principios de los 80, pero él no le robaron la alianza, o sea, algo que hoy parecería como impensado. Entonces, la inseguridad, ¿no? Se fue como paulatinamente, se fue deteriorando y uno sintió que fue perdiendo más libertad, de que uno ya no decía, bueno, cuídate si ya salís de noche, fíjate con quién te juntás, entre otras cuestiones que se fueron dando. Y uno empezaba a ver que a fines de los 90 le robaban a comerciantes, este, cada tanto por ahí había una entradera, ¿no? Para el declive, digamos, lo que sería la clase media argentina y lo que es la sociedad argentina,
Les recomiendo ver una novela que fue famosa dos telenovelas en realidad que fueron famosas en esa época, que fueron Gasoleros y Campeones. Muchos se acordarán digamos, de aquellas telenovelas en donde se veía la decadencia, y justamente reflejaban eso, ¿no? La decadencia de una clase media argentina, de gente laburante que venía de una cultura en donde que con el trabajo, digamos, se conseguían, con sacrificio uno podía llegar a lograr, digamos, una casa en algún momento de la vida, que con sacrificio uno podía ahorrar, que con el trabajo, valores como el trabajo duro, la educación. eh, y eso, digamos, y después eso se empezó como a deteriorar un poco, ¿no? Es justo ese cambio, ¿no? Que hay entre los valores que había antes en la sociedad a los que hay ahora, que bueno, ahora en un rato voy a llegar a eso. Después empezó el 2001, vino toda la crisis del 2001, digamos que, bueno, la crisis del modelo de la convertibilidad, en donde ya no había un uno a uno, había, digamos, empezó a devaluarse paulatinamente la moneda, bueno, terminó en una crisis política, y a partir de ahí se empezó a sentir mucho más la inseguridad, porque hubo secuestros, delitos como los secuestros, robaban mucho las 4x4, había muchos delitos mucho más violentos, fue un momento muy crítico de la sociedad argentina en ese momento, y a partir de ahí yo creo que fue un punto de inflexión, y a partir de ahí empezaron, digamos, a sucederse delitos que cada vez fueron más violentos. Yo en algún momento trabajé en el ambiente de la criminología porque, bueno, yo como les había contado en el video anterior, yo soy abogado y en un momento me dediqué a esto. Y claro, uno veía, digamos, los contextos sociales, ¿no? Porque la criminología es una ciencia que estudia esto, ¿no? Los factores sociales que llevan a una persona a delinquir y se empezaba a ver, ¿no? O sea, la persona que delinquía, digamos, de los contextos sociales que provenía, digamos, con ya varias generaciones que habían sido, digamos, delincuentes. Pero bueno, eso se los voy a contar en otro video más específico. Vamos a hablar un poco, digamos, de lo que fue mi experiencia en el ambiente criminológico. Pero bueno, a partir de ahí se empezó a notar la inseguridad en los barrios cada vez más. Uno veía que había más entraderas, más delitos violentos, que robaban cada vez más tiendas, que uno no podía salir mucho a la calle, que, digamos, había robos en los cajeros automáticos, etcétera. Y después, yo después me mudé a Capital, a un barrio que se llama Belgrano, para aquellos que no son de Buenos Aires. Es un barrio, digamos, localizado en la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Uno decía, bueno, o sea, uno por ahí está un poco más seguro, pero aún así todo, apenas había llegado, habían robado en uno de los pisos del edificio, una entradera. En pleno Belgrano, en una avenida muy, muy conocida del barrio de Belgrano. Eh, Después también, bueno, en un momento cerca del barrio chino, me quisieron a mí pegar un cadenazo. Eh, Uno iba notando, ¿no? Bueno, escuché varias veces que hubo robos en algún comercio y demás. Entonces, es como que uno decía, bueno, pero uno veía Belgrano como un barrio bueno, porque es un barrio, digamos, top, uno lo veía como algo más seguro, pero en mi experiencia no fue así. Bueno, Elena, si vos querés contar tu experiencia acerca de la inseguridad. Bueno, yo quisiera contarles dos hechos de inseguridad que sufrí, que me parecen los más graves. Uno fue yendo a la universidad. Mi universidad se ubica en el barrio de Once, y yo iba, bueno, por una calle y de atrás me sorprendió un jovencito, ahora tendría entre unos 14 y 16 años,
y me quiso, bueno, arrebatar la mochila. Finalmente se llevó una botella y en ese momento como estábamos volviendo a la normalidad, porque estábamos en lo que se llamó acá la cuarentena, se me llevó también un barbijo. Y otro hecho de inseguridad fue un domingo volviendo a mi casa, bajé del colectivo y yo sentí que una moto se acercaba, bueno, subió a la vereda y eh, la parte creo que se bajó de la moto y me apuntó con un arma, me la puso en la cabeza y bueno, en ese momento se llevó mi billetera y bueno, nada, después tuve otros hechos de inseguridad, por supuesto, pero bueno, fueron más que nada como arrebatos y esas cosas. Sí, realmente es una situación que, habiendo habladolo entre nosotros, decidimos, bueno, que es un factor importante a tener en cuenta para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, y pasamos al punto número 2, la economía. Acá también es un tema muy candente en Argentina, sobre todo ahora que, digamos, me llegan las noticias desde el sur, que el país está al borde de una hiperinflación. Para aquellos, digamos, de otras personas de Latinoamérica, de España, que nos siguen y nos ven, entiendan un poco el contexto. Voy a hacer también un video de economía, hablando un poco más en profundidad acerca de qué considero yo en donde, digamos, hubo un deterioro en Argentina, a partir de qué año, un poco de la historia, pero bueno, centrémonos en el punto de este video. Bueno, la economía, yo les voy a contar mi experiencia. Yo empecé a trabajar allá por el año más o menos 2004, 2005, y uno, claro, uno notaba que el sueldo que uno percibía al entrar en una posición inicial en una corporación, en una empresa corporativa, o sea, una de las empresas multinacionales grandes, no era suficiente. De hecho, me quedaba muy poca plata para ahorrar, digamos, estando la economía en ese momento en un nivel, digamos, estable. En ese momento la situación económica era relativamente buena en Argentina, macroeconómicamente, ¿no? Porque después era, o sea, después terminó siendo algo todo ficticio que ahora estamos pagando los platos rotos, ¿no? Pero en ese momento, digamos que las variables macroeconómicas estaban, no había tanta inflación, o sea, estaban medianamente estables. Y bueno, pero yo decía como profesional, o sea, me pasaba que yo sentía que mi sueldo no me rendía, no me alcanzaba para irme a vivir solo, por ejemplo. No me alcanzaba para ahorrar y decir, bueno, no sé, cuando me recibo voy a hacer algún máster en algún otro lugar, o sea. eh, y después, eso después está muy relacionado también con otro punto que vamos a estar hablando, que es la situación laboral. Después tuve trabajos en donde a medida que, digamos, fui estudiando, bueno, me gradué y después conseguí un trabajo como abogado en el Estado, que en esa época el sueldo, eh, el sueldo estaba bien, digamos, esto es más o menos alrededor 2017, era un buen sueldo, pero lo mismo, todo fue algo ficticio porque después se sucedieron una serie de evaluaciones. De hecho, me acuerdo que con uno de los, o sea, yo había entrado a ese trabajo, tenía que hacer un trámite para que a mí me pagaran por el título universitario, ¿no? Que me tardaban 8 meses el expediente, o sea, ese es otro tema, un tema de la burocracia que hay en Argentina. Yo digo, bueno, bueno, más o menos ahora la economía, está un poco, viste, estable ahí, digo, bueno, cuando cobre, digo, eso voy a tener un poco más para hacer un viaje que yo había planificado, era un viaje que yo había planificado a Europa.
Bueno, hubo justo unos saltos de valor, una corrida cambiaria. Terminé cobrando casi nada de esos 8 meses, así que nada. Eh, Fue en vano haber tenido, digamos, la ilusión. Después, cada año que iba pasando, mi sueldo se iba erosionando más. O sea, cayó, digamos, en porcentaje habrá caído como un 400% y no les estoy mintiendo, ¿eh? O sea, una caída abismal del salario que yo percibía. Yo aparte tenía otro trabajo como abogado, tomaba algunos casos como abogado, y bueno, más o menos con eso igual compensaba, pero en Argentina el problema para los abogados es que en un contexto tan, digamos, carente de estabilidad, eh, uno, por ejemplo, primero que en general se acostumbra a no cobrar las consultas, ¿no? Se cobra muy poco por las consultas y se tarda muchísimo tiempo en litigar. O sea, desde que uno, digamos, va a mesa de entradas para sortear la causa hasta después hacer la demanda y demás, bueno, pasar por la conciliación obligatoria en el caso, por ejemplo, del derecho laboral o por audiencias, digamos, obligatorias en otras ramas del derecho. Entonces, eso hizo, digamos, que hace que uno, por ejemplo, termine cobrando un juicio a los 45 años, más si el juicio, digamos, después si es apelado, va a la Cámara y demás, y uno termina cobrando 2 mangos, digamos. Esa es la realidad de los abogados que, digamos, recién empiezan o que se intentan armar su propio estudio. Esa es la realidad de lo que vive la mayoría, ¿no? No estamos hablando de estudios jurídicos grandes que, por supuesto, tienen otro tipo de, digamos, de estructura, de palanca, ¿no? Eh, entonces yo sentí eso, que mi sueldo se iba erosionando, que cada vez yo me tenía que ir achicando más, que cada vez podía viajar menos, que cada vez tenía que comprar productos de menor calidad, como para más o menos mantener el poder adquisitivo, y después los sucesivos saltos de valatorio que hubo terminaron por empeorar esa situación, ¿no? E incluso después yo ya habiendo trabajado en el sector bancario, ya con un puesto un poco más jerárquico, inclusive yo sentía que mi sueldo igual se deterioraba. O sea, al principio uno podía tener, digamos, un poco planchado el alquiler, pero bueno, porque también muchos de los propietarios que alquilaban habían quedado como desfasados, pero bueno, esa fue mi experiencia. Económicamente nunca podías proyectar nada, porque siempre se te erosionaba el salario. Las variables macroeconómicas siempre, y la inflación también te termina deteriorando, digamos, la calidad de vida en general, ¿no? Porque uno, por ejemplo, no sé, creo que lo había contado en el video anterior, fuimos a tomar un café con mi novia y nos dieron unas medialunas justo en el medio de un salto de balatorio, incomible las medialunas, y era un buen lugar, una buena cafetería, casi en Recoleta que quedaba, cerca ahí en el medio. Así que esa es mi experiencia con la economía. ¿Vos querés agregar algo, Linda? No, bueno, más o menos la situación actual, que estamos en una inflación muy alta actualmente, los precios se están remarcando todos los días, incluso después de las elecciones que fueron el domingo, el lunes siguiente, los comercios no te vendían mucho de los productos porque, bueno, estaban esperando el tema dólar, cómo habría, si había que aumentar o no, que lo más probable era obviamente no, que aumenten por toda la situación en la que estamos pasando. Y bueno, llegamos al punto número 3, que es la situación laboral. Esto está bastante vinculado con el tema económico, eh, pero bueno, o sea, la situación laboral, en mi experiencia, si bien yo siempre tuve trabajo en Argentina, lo que me pasaba
era que era muy difícil conseguirlo. Si tenés un trabajo, cuidalo como oro, ¿no? Algo distinto, o sea, opuesto a lo que me pasa acá, que tenés sobreofertas. Es como que, como creo que esto también lo había comentado en el video anterior, es estar viviendo en el pleno empleo, ¿no? Yo me había quedado el concepto porque cuando en algún momento leía de historia o cuando cursé materias relacionadas con la historia, que bueno, es una de mis pasiones, sobre todo la historia contemporánea, se hablaba de que en los 50, en la edad de oro, digamos, del capitalismo, la gente vivía con el pleno, en un contexto de pleno empleo. Es decir, que uno renunciaba a un trabajo, en otro momento iba a otro, eh, era la época, digamos, del Fordismo, era la época en donde, digamos, el capitalismo, digamos, con un estado de bienestar se complementaban, entonces la familia era una unidad económica principal, digamos, que le daba dinamismo, que consumía, entonces se movían muchísimas variables que después fue muy difícil o sea, llegar a una época como la que fue esa, ¿no? Históricamente. Vamos a estar hablando en otro video, pero fue una época dorada, sobre todo para el primer mundo. Y bueno, yo digo, ese concepto me quedó y digo, bueno, fue algo que quedó en los años 50, y cuando yo vine a Europa, sobre todo en República de Checa, que estuve un tiempo, y ahora en Polonia, eh, uno nota, digamos, uno manda currículums y te llaman de cuatro o cinco empresas. Entonces, eso me pareció como raro, o sea, y incluso uno teniendo un trabajo, te llaman de otras empresas. Entonces, es como que uno constantemente está como en entrevistas. eh, de hecho, a veces pasaba que, por ejemplo, no sé, alguna que otra entrevista yo la postergaba y demás, y bueno, no, te daban otras opciones, y si, digamos, acercaba la fecha, te decían, digamos, bueno, recordá que tenés una entrevista con nosotros, que en Argentina, digamos, no me pasaba, era como que, bueno, no podía, bueno. Después creo que algo de eso se normalizó en Argentina, pero nunca vi esta sobreoferta laboral. De hecho, eh, o sea, hablando, digamos, idiomas, estando apenas recibido, habiendo tenido experiencia y demás, me era muy difícil conseguir trabajo, ¿no? O sea, te llevaba muchísimo tiempo. Acá los procesos son muchísimo más rápidos. Estoy hablando, digamos, en lo que es el ámbito de los profesionales, ¿no? Pero también conozco gente que trabaja, digamos, hace otras tareas y me cuenta que también consigue trabajo, digamos, de una manera rápida, porque también hay pleno empleo, ¿no? Inclusive si uno no verlo solo desde el punto de vista de conseguir un primer trabajo, sino también de uno de querer cambiar, de saltos salariales, de saltos por ahí, de pasar de un level a otro level, por ejemplo. Vamos a poner analyst a pasar a senior analyst. Bueno, hay muchísimas oportunidades acá en República de Chequia, en Chequia o en República Checa o en Polonia, que son, digamos, los países que yo conozco, ¿no? En Austria también hay bastante oferta laboral, pero no al nivel que hay en estos dos países en base a mi experiencia. En mi caso, a mí mi primer empleo me costó, yo trabajé en una inmobiliaria, pero bueno, era un inmobiliario de conocidos, ya que me ayudaron a entrar ellos, porque acá en Argentina, si no tenés como un conocido, alguien que te recomiende eso, conseguir el primer empleo es realmente muy difícil. De hecho, muchos no lo logran y otros, bueno, la gran minoría lo puede llegar a conseguir. Después otro tema que hay es que hay mucho trabajo informal, mucho trabajo en negro, cuesta mucho llegar a lo que es el trabajo en blanco. eh, y el tema, por ejemplo, de los estudiantes. Muchos estudiantes que están en la universidad, están a mitad de su carrera, incluso los que llegan al final, no logran coincidir sus horarios universitarios con su horario laboral.
Las jornadas de trabajo acá son de más de 8 horas y muchas veces, bueno, a los estudiantes se les complica estudiar y trabajar, que en el primer mundo es algo normal. Y bueno, llegamos a nuestro cuarto punto, que es la injusticia. La injusticia, digamos, también está muy vinculado al próximo punto, pero la injusticia en el sentido de que uno, digamos, que hace las cosas bien, que se esfuerza, que estudia, que trabaja, que paga sus impuestos, parece que es el que peor la termina pasando, ¿no? Entonces, y uno ve, digamos, la clase política que tienen millones, que se van a Marbella en un yate de lujo, con una modelo, digamos, ve esas injusticias, son injusticias sociales que yo a veces digo, porque el tema es, y esto voy a hacer un video de esto también próximamente, de eh, ¿qué pasa? Que mucha gente no termina viendo cómo vive el día a día. ¿Será que uno realmente se acostumbra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Uno se acostumbra realmente a esa realidad que uno vive? Porque yo, como les contaba, yo vivía en el conurbano, episodios de inseguridad muy constantes, uno veía que todavía había calles de tierra digamos, calles todavía de tierra, que no habían sido asfaltadas. El barrio no termina de progresar y uno dice, pero ¿cómo en tanto tiempo, siendo gobernado, no se pudo hacer nada? Cuando en otros países, por ejemplo, Polonia era un país que salía del comunismo, o sea, salía, digamos, de la más plena pobreza y demás, y hoy en día todas las calles están asfaltadas, con iluminación, con diseño. Después vamos a hablar también de ese contraste, pero uno dice ese deterioro, ¿no? Y las injusticias de que los políticos, o sea, son ricos, no les gusta, o sea, despotrican hablando que está mal viajar al exterior por un tema de fuga de dólares y demás, pero ellos lo primero que hacen es viajar al exterior y encima con niveles de lujo. Entonces, ese fue otro punto, las injusticias, ¿no? Eh, y vamos al quinto punto, ya finalizando, que es el tema del respeto, que esto ya se ve más en las conductas sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, viviendo inclusive en Belgrano, que está considerado un buen barrio, me pasaba que me escuchaban la música hasta las 6 de la mañana, a veces, o hasta un lunes, yo iba, tocaba timbre, bueno, no me contestaban, después terminaban bajando la música. El no respeto por el otro, ¿no? Porque otro también tiene, digamos, o sea, actividades que hacer y bueno, y mis derechos terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Entonces, me pasó varias veces lo de la música, bocinazos, gente tocando, digamos, bocinazos todo el tiempo. Eso es algo que acá, digamos, no lo vi tan frecuentemente. El tema del silencio se respeta. Mismo en las oficinas está esta ideología de que charlamos y uno se tiene que concentrar y bueno, y todo el tiempo hablando. Después se acuerdan que son las 5 o 6 de la tarde y bueno, se quedan a terminar y bueno, nos quedamos después de hora y quedamos bien vistos. Hay mucha de esa ideología. Acá es como todo más eficiente, se trabaja a las 8 horas y a su horario normal la gente se va y bueno, eso es work-life balance, ¿no? Pero muchas injusticias sociales, o sea, uno va, paga el boleto en el tren, pasa por el molinete, después hay gente que salta el molinete y uno dice, ¿cuánta falta de respeto hacia el otro e injusticias, ¿no? Los dos temas juntos. Y bueno, mismo, bueno, la gente que te va pidiendo, si estás en un bar, que te piden plata, vos le querés dar, por ejemplo, una medialuna y te miran mal, ¿no? Pero si tenés una moneda y bueno.
y o sea, no puedes estar tranquilo en un lugar público. Entonces, esas son cuestiones que hacen a la falta de respeto, ¿no? ¿Vos, Linda, querés agregar algo de este punto? Le queríamos comentar que este es un video desde nuestra experiencia, no es en contra de nadie. Simplemente es decirle que, bueno, queremos que sepan cuál es nuestra realidad y, bueno, el porqué del video. Bueno, esperamos sus comentarios. Bueno, si les gustó, síganos. Y si les gustó el contenido, compártanlo. Bueno, hasta el próximo video. Nos vemos. Chau, chau. Que tengan una linda semana.